es uno de los aspectos más importantes en un proyecto de carreteras. No se trata solo de conectar líneas y curvas, sino de considerar aspectos como la topografía, el drenaje, el tipo de suelos, entre otros factores. Estas consideraciones influirán directamente en la operación de la carretera una vez que se haya completado su construcción o rediseño. En consecuencia, en este video veremos una introducción al diseño geométrico horizontal, hablaremos de curvas circulares simples y finalmente se hablará acerca de sistemas para trazar la curvatura. El diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal no es más que la proyección del eje real o espacial de la carretera sobre un plano horizontal. Este alineamiento está constituido por una serie de tramos rectos, denominados tangentes o entretangencias, y enlazados entre sí por curvas, estas curvas ya sean simples o compuestas. Las curvas circulares simples tienen varios elementos que los utilizamos dentro de los cálculos de un proyecto de carreteras. En este caso podemos ver el punto de intersección entre las dos entretangencias, tenemos el punto de inicio de curvatura o PC, tenemos el fin de la curvatura o PT, y además de que es fin de curvatura, también es el inicio de la tangente o de la entretangencia. También tenemos la external o externa, tenemos la ordenada media, aquí tenemos el radio. Este es un ejemplo de una curva circular simple, es decir, solo contiene un solo radio. Existen algunas relaciones entre estos elementos previamente mencionados. Para ello, en primer lugar, en este triángulo, el PI, PC y O, se tiene que la tangente de este delta sobre 2, delta es el ángulo de deflexión principal, es este mismo valor que tenemos aquí, también se tiene aquí entre estos dos radios. Entonces la tangente de delta sobre 2 va a ser igual a PC PI, que sería esta distancia, y relacionado con la distancia o la longitud entre O y PC. Sin embargo, este valor de PC a PI es la tangente y el PC hasta O sería el radio. Por lo tanto, la tangente de delta sobre 2 va a ser igual a la tangente dividido por el radio. Si despejamos el valor de la tangente, esta es una relación directa con el radio por la tangente de delta dividido para 2, y esa sería la primera relación entre los elementos de una curva circular simple. Para determinar la cuerda larga, que sería este valor, utilicemos el triángulo OBPC, y en eso el seno de delta sobre 2 va a ser igual a BPC, que sería esta distancia, y desde O hasta PC. Sin embargo, BPC es igual a la cuerda larga dividido para 2 y OPC nuevamente es igual al radio. Por lo tanto, reemplazando tendríamos esta relación. Seno de delta sobre 2 es igual a CL dividido para 2 y todo eso dividido para el radio. Despejando la cuerda larga se tendría que es igual a 2 veces por el radio y multiplicado por el seno de delta sobre 2. Delta, recordemos que es el ángulo principal entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Ahora bien, para encontrar otras relaciones en este mismo triángulo, el coseno de delta sobre 2 sería igual a OPC dividido para OPI. Pero el OPC es igual al radio, que ya lo habíamos visto anteriormente, y el OPI en este caso sería la suma de 2.
que sería de OA y de A a PI, ¿no? Pero pues OA es igual al radio y de A a PI sería el valor del external, tal como se ve en esta ecuación. A partir de esta ecuación resultante podemos despejar el valor E del externa o external y tendríamos esta ecuación. Utilizando factor común podríamos tener la ecuación que el external es igual a la relación con el radio multiplicada de 1 dividido por el coseno de delta sobre 2 menos 1. El valor del external también se podría llegar a determinar utilizando el valor de la tangente. En este caso, el radio es igual a la tangente dividido por la tangente de delta dividido para 2, que es una ecuación anteriormente determinada. En este caso, al reemplazar en la ecuación anterior, se tendría esta expresión. Sin embargo, la tangente de delta sobre 2 va a ser igual al seno de delta sobre 2 dividido por el coseno de delta sobre 2, y reemplazando en la ecuación anterior se tendría esta expresión. Al eliminar coseno de delta sobre 2, se simplificaría esta expresión a esta ecuación. Sin embargo, sabemos desde la trigonometría que el seno de 2 veces delta es igual a 2 multiplicado por el seno de delta por coseno de delta, y entonces el seno de delta sobre 2 va a ser igual a 2 por el seno de delta sobre 4 por coseno de delta sobre 4. Y también el coseno de 2 veces delta va a ser igual a 2 multiplicado por el coseno cuadrado de delta menos 1, lo que también significaría que el coseno de delta sobre 2 es igual a 2 veces por el coseno cuadrado de delta sobre 4 menos 1. Ahora bien, si utilizamos las expresiones anteriores en la ecuación que se había determinado anteriormente del external en función de la tangente, se tiene esta expresión. Por lo que se puede sumar el 1 más 1, tendríamos aquí 2. Si sacamos factor común, tendríamos esta expresión, y al simplificar el 2, pues tendríamos esta siguiente expresión. Finalmente, como sabemos que el seno del cuadrado de delta sobre 4 es igual a 1 menos coseno cuadrado de delta sobre 4, al reemplazar en la ecuación anterior tendríamos esta expresión. Para al momento de simplificarla, tendríamos ya una relación mucho más corta, mucho más pequeña de la relación entre la external y la tangente. Finalmente, pues como sabemos que seno sobre coseno es tangente, tendríamos esta expresión que la external es igual a la tangente multiplicada por la tangente de delta dividido para 4. De la misma forma podemos determinar la ecuación de la ordenada media. En el triángulo OBPC tenemos que el coseno de delta sobre 2 es igual a OB y relacionado con OBC, pero ya habíamos visto previamente que el OB en este caso es el valor de OA menos AB, pero OA sabemos que es el radio y AB es el valor de la ordenada media, y por otro lado el OPC es igual al radio. Reemplazando en esta ecuación tendríamos que el coseno de delta sobre 2 va a ser igual a R, el radio, menos la ordenada media dividido para el radio. Por lo que despejando el valor de la ordenada media, tendríamos que es una relación del radio multiplicado por 1 menos coseno de delta sobre 2. Finalmente, aquí tenemos el resumen de todas las ecuaciones que relacionan los elementos dentro de una curva horizontal simple cuando se trata del diseño geométrico horizontal o en planta. Luego de haber diseñado una curva horizontal, es necesario replantearla en el terreno. Para ello, la curvatura de ese arco circular
se fija por su radio o por su grado G. El grado de curvatura G no es más que el valor del ángulo central subtendido por un arco o cuerda de determinada longitud, escogidos como arco unidad S o cuerda unidad C. Por lo tanto, aquí tendríamos dos elementos para poder fijar la curvatura. Por un lado, el sistema arco-grado relacionado con el arco unidad S, y por otro lado el sistema cuerda-grado que estaría relacionado con cuerda unidad C. Para el primer caso tenemos una curva circular simple con su ángulo delta, de donde se ha tomado una pequeña porción que sería un arco S que le corresponde un ángulo GS. Se sabe que la curvatura es igual al 1 sobre el radio o el inverso de los radios, y que la longitud de este arco S es igual al radio multiplicado por este ángulo GS. Al despejar GS quedaría S, este arco S, dividido para el radio. Si S es igual a 1 o el arco unidad, en este caso el valor de GS coincide con el valor de la curvatura. Si este valor de curvatura se quiere transformar a grados hexagesimales, entonces se debería multiplicar por 180 grados dividido para pi radianes. Pero esta expresión solo es cuando S sea igual a 1. Si es que S no es igual a 1, entonces tendríamos esta expresión. Si quisiéramos calcular la longitud de esta curva circular simple, entonces utilizaríamos esta expresión que guarda relación con esto que se ha visto anteriormente. Para el sistema cuerda-grado es necesario trazar una cuerda dentro de una curva circular simple. En esta cuerda, al trazar una bisectriz, tendríamos que la cuerda se divide en dos y también su ángulo GC se dividiría en dos y quedaría GC sobre 2. El GC, ese valor de C, está relacionado con la cuerda, a diferencia que en el anterior teníamos S que tenía relación con el arco. Entonces, el seno de GC sobre 2 va a ser igual a C dividido para 2 y todo eso dividido para el radio. Al despejar GC, tendríamos que es igual a 2 veces el seno a la menos 1 de C dividido para 2 veces el radio. Por otro lado, la longitud de la curva circular basado en cuerdas LC tiene relación con el ángulo delta, con este ángulo que está aquí, el ángulo principal. De la misma forma, el valor de la cuerda C guarda relación con el GC. Por lo tanto, al despejar el valor de LC, tendríamos que es igual al valor de la cuerda multiplicado por el valor delta dividido para la expresión de GC. En este video hemos visto una introducción al diseño geométrico horizontal, explicando los elementos principales de una curva circular simple, de la relación que hay entre esos elementos y de las dos formas en cómo se pueden llegar a replantear una curva circular simple. Esto ha sido una introducción general a algo mucho más complejo, más completo, que lo veremos en los próximos videos.